Hola, mi nombre es Mari Carmen Manzano y trabajo en la unidad de imagen del Hospital Severo Ochoa. Y en este CardioTips vamos a hablar de cómo me facilita la resonancia cardíaca el diagnóstico de MINOCA. Para empezar, recordar que consideramos un paciente con MINOCA aquellos pacientes que tienen dolor torácico, elevación de marcadores de necrosis miocárdica y que, sin embargo, no tienen lesiones en la angiografía, lo que sucede entre el 5 y el 15% de los infartos. Sin embargo, deberíamos de reservar el término de MINOCA solo para aquellos pacientes en los que tenemos una base isquémica. Sabemos que la mortalidad de esta entidad es del 5%, por lo que es fundamental llegar a un diagnóstico etiológico correcto para iniciar el tratamiento lo antes posible. Para ello, vamos a revisar exhaustivamente la angiografía y realizar siempre que sea posible técnicas de imagen intracoronaria y estudios funcionales que nos permitan llegar a un diagnóstico específico de MINOCA, como puede ser con la erosión, las úlceras, la disrupción o la presencia de disfunción microvascular. Ahora bien, llegar al diagnóstico definitivo no es siempre fácil y la resonancia se ha posicionado como una prueba esencial, ya que permite diferenciar la afectación isquémica del miocardio de otras patologías como la miocarditis o el síndrome de Takotsubo, que pueden dar una presentación clínica similar. De hecho, con la resonancia llegamos a identificar la causa responsable hasta en el 75 o 80% de los casos, evidenciando una causa isquémica en un cuarto de los mismos. Por ello, actualmente, consideramos que es importante realizar una resonancia en todos los pacientes en los que sospechamos MINOCA lo antes posible. ¿Pero por qué es útil la resonancia? En primer lugar, la resonancia es el patrón de oro en la valoración de las dimensiones y de la función biventricular, imprescindible en cualquier patología cardíaca. Pero es que además la resonancia permite la caracterización no invasiva de los cambios tisulares que suceden en el miocardio, localizando el daño y aportando información sobre el mecanismo fisiopatogénico. No hay que olvidar que las tres etiologías fundamentales, la miocarditis, el síndrome de Takotsubo y el infarto, producen inflamación y, por lo tanto, edema. Y la resonancia es una excelente herramienta para detectar edema, ya que el aumento de líquido libre produce prolongación de los tiempos T1 y T2. Tenemos varias secuencias. La secuencia de T2-STIR, que es secuencia potenciada en T2, en las cuales suprimimos la grasa y la sangre y podemos ver el edema como un aumento de la intensidad de la señal. También disponemos de los mapas paramétricos actuales, en los cuales nos aportan una medida cuantitativa y objetiva de la presencia del edema. En concreto, valores de T2 mapping por encima de 60 milisegundos son muy sugestivos de edema. Pero es que además la resonancia también permite identificar la presencia de fibrosis, tanto de fibrosis de reemplazo que sucede tras una necrosis como de fibrosis difusa. Tenemos las secuencias de realce, donde las necrosis van a aparecer blancas con un miocardio hiperintenso, en contraposición con el miocardio sano que aparece negro. Además, en las secuencias paramétricas, los valores aumentados de T1 nativo y de volumen extracelular nos van a reflejar un aumento del tejido conectivo y, por lo tanto, de fibrosis. Además, en función del patrón y de la distribución del realce, podemos llegar a un diagnóstico etiológico, de tal forma que si tenemos un realce subendocárdico o transmural que sigue en los territorios coronarios, pensaremos más bien en un origen isquémico, mientras que si tenemos un realce subepicárdico o parcheado, nos sugerirá más una miocarditis. En ocasiones, en las secuencias con gadolinio no tenemos realce, pero sí que tendremos valores patológicos en las secuencias paramétricas y pensaremos pues, en un síndrome de Takotsubo o también a veces en vasospasmo. Me gustaría recordar que además la presencia de realce y de valores patológicos en los tiempos de T1 nativo y de volumen extracelular son siempre marcadores pronósticos. Pero es que además, en concreto, el diagnóstico de MINOCA confirmado por resonancia se asocia con mayor incremento de eventos cardiovasculares, por lo cual es fundamental llegar a un diagnóstico etiológico correcto e iniciar un tratamiento adecuado lo antes posible. Muchas gracias.